Bien, continuando con la clase de hoy, vamos a revisar algunos otros grupos y vamos a comentar un poco los intereses generales que tienen estos grupos en nuestra organización, ¿sí? Bueno, vamos a mencionar, digamos, lo que son los socios y los accionistas, como se ve aquí en la parte superior del gráfico. Y bueno, vamos a decir que socios y accionistas tienen un interés en aquellas cuestiones que tengan que ver, digamos, con la rentabilidad de nuestras acciones, con la seguridad jurídica de nuestras acciones, ¿sí? Con el decrecimiento que nosotros podemos tener, porque ellos son, digamos, inversores y están directamente interesados por el aspecto económico y el funcionamiento y la sostenibilidad del negocio, ¿sí? Entonces, digamos, estos dos grupos de interés van a ser principales en todos aquellos temas que estén relacionados, como hemos dicho, ¿sí? A lo que es la rentabilidad, la producción, los números anuales. También tienen un interés muy particular en lo que es la conflictividad laboral, porque la conflictividad laboral, como ustedes bien saben, se traduce en producción y además de traducirse en producción, se traduce, digamos, eh, en un indicador económico que tiene que ver con las demandas por despido, juicios de todo tipo. Entonces, bueno, estos son temas centrales, son intereses centrales que tienen, digamos, los accionistas. Luego tenemos, por ejemplo, los medios de comunicación. ¿Sí? Y los medios de comunicación, bueno, son un grupo de interés que a veces es secundario, ¿sí? Tiene un interés secundario en nosotros, pero también puede transformarse en un grupo primario cuando generalmente nosotros, por ejemplo, tenemos algún inconveniente eh, y algún inconveniente que afecte directamente al interés comunitario. Entonces ahí el grupo de interés, generalmente, por ejemplo, en las crisis, este grupo de interés, que son los medios de comunicación, puede transformarse de un grupo secundario en un grupo primario, y que además es un grupo que va a, como es generador de opinión, puede afectar a la opinión de todos los otros grupos, ¿sí? A la opinión de clientes, de competidores, de la sociedad organizada y no organizada y del Estado en general, ¿sí? Eh, Hay algunos casos interesantes, por ejemplo, en la historia nuestra, digamos, de nuestras organizaciones, que nos demuestran, digamos, cómo un mal manejo de este grupo de interés puede llegar a ser, digamos, crítico para el destino de nuestra organización. Un caso típico de ejemplo es la empresa Lapa, que tuvo un accidente allá por finales de los años 90, una empresa aérea que luego de este accidente y por un pésimo manejo de comunicación que se hizo, partiendo por no querer negar el accidente, sino por no querer hablar del accidente y no dar, digamos, los motivos por los cuales, ¿sí? Esa empresa terminó quebrando, ¿sí? Y fíjense cómo hay otras empresas, en realidad la mayoría de las empresas aéreas que operan, todas tienen accidentes. Lo que pasa es que no todas, digamos, quiebran. ¿Por qué? Porque el manejo que hicieron en su momento, digamos, de la comunicación y de opinión pública fue distinto. Otros casos, digamos, más cercanos, la instalación de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, que, bueno, por una cuestión eh, de antagonismo con la sociedad civil, sobre todo sociedad civil organizada en grupos ecologistas, y que esos grupos ecologistas tuvieron prensa y medios de comunicación, bueno, eh, finalmente, dado la confluencia, ¿no?, de los medios de comunicación y el interés de la población en resguardar cuestiones medioambientales, eh, las acciones que se tomaron impidieron que se asiente, digamos, esta planta acá en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Entonces, medios de comunicación y sociedad civil son dos grupos de interés que, si bien es cierto, son secundarios, pueden o no afectar y hacerlo de manera crítica a nuestras operaciones, ¿sí? Respecto a la sociedad civil, para mí este es un grupo de interés muy importante porque ya
digamos, ha quedado atrás hace ya décadas eh, la concepción de la organización empresaria, ¿no?, como un motor económico que solo da bienestar y, digamos, a nuestras sociedades. Es decir, ya hace prácticamente más de 20 años, las sociedades han reconfigurado su postura respecto, digamos, a lo que son las organizaciones económicas y se han vuelto mucho más exigentes en la medida que también la sociedad civil ha crecido eh, en cuestiones como el respeto por el medio ambiente, como por ejemplo el respeto por la igualdad, por el tratamiento, digamos, de los distintos colectivos sociales, por el respeto de las culturas, de las identidades, ¿sí? Entonces hoy se exige mucho más de las organizaciones que solamente un resultado económico. Y en la sociedad civil, tanto la organizada como la no organizada, es donde se produce lo que yo llamo, y se llama también, digamos, en responsabilidad social empresarial, la licencia social para operar. Es decir, esa autorización que una sociedad nos da a nosotros para operar dentro de su contexto. Y esa autorización, esa licencia social, tiene que ver con cómo nosotros tratemos a nuestros colaboradores, tratemos a nuestros clientes, cómo nos vinculemos con los poderes políticos, con el poder del Estado, cómo trabajemos en relación al medio ambiente, si somos responsables o no con el medio ambiente. Todo esto es lo que va a construir nuestra licencia social para operar. Hay algunos casos muy conocidos, como por ejemplo el de Nike, que cuando las personas, digamos, se enteraron que trabajaban con talleres en donde había regímenes esclavizantes de 18 horas, con sueldos magros y contrataciones no legales, se organizó la sociedad en una campaña contra la empresa y las pérdidas fueron tremendas, hasta que luego, bueno, Nike decidió trasladar su planta y comenzó a hacer también ella una campaña informando que estos productos nuevos que había lanzado al mercado provenían de tal planta o de tales plantas que trabajaban, digamos, en condiciones de legalidad en cuanto a empleo. ¿Sí? Bueno, otros grupos son los contratistas y los proveedores, son un grupo fundamental porque los contratistas y los proveedores forman parte de nuestra cadena de valor. Nosotros ya hemos visto que por más que sean organizaciones independientes, si es que no tenemos una integración vertical, forman parte del workflow de nuestra organización. Por tanto, los contratistas y nuestros proveedores son un grupo, en este caso, o al menos para mi entender, un grupo primario. ¿Sí? Luego tenemos competidores y los clientes. Los clientes, bueno, también son grupos que dependiendo de la situación van a ser grupos primarios o grupos secundarios. Si bien es cierto, es un grupo primario en relación al impacto que tienen sobre nuestra operación, a nivel de las situaciones que vamos a desarrollar ¿sí?, pueden comportarse como primarios o secundarios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy haciendo una reestructuración interna de personal, bueno, los clientes en este caso no son un grupo de interés. ¿Sí? Por tanto, no tengo que, digamos, realizar ningún tipo de comunicación al respecto ni planificar mi campaña teniendo en cuenta los clientes, salvo que la reestructuración que yo esté haciendo esté afectada. ¿Sí? Bien, y por último he dejado los trabajadores, ¿sí?, es decir, nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque, bueno, van a encontrar, como ya he dicho, que muchas veces se los trata de públicos, pero no son un público, no son un espectador de la realidad organizacional, sino que son los creadores de la realidad organizacional. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo intento contarle cosas de la organización a los trabajadores, porque ellos son la organización, ¿sí? Y es ahí donde yo tengo que ser muy prudente, ¿sí? Aclarado esto, vamos a decir que el grupo trabajadores tampoco es un grupo homogéneo, ¿no? Como por ahí señalaba una compañera ya por el primer cuatrimestre y en alguna de sus participaciones en el blog. Dentro de las culturas tenemos subculturas y hay subgrupos, es decir, no es lo mismo
trabajador o el colaborador, digamos, de staff, que el que está dentro de convenio, y a su vez, dependiendo de la función que realice, en el nivel donde esté, tampoco es el mismo grupo de interés. ¿Cómo se explica esto? Si yo, por ejemplo, estoy por lanzar una modificación en los procedimientos de trabajo, ¿sí? Para el área de industrialización, por ejemplo, si bien es cierto, los trabajadores son un colectivo al cual yo debo informar, ¿no?, de estas nuevas modificaciones, los trabajadores que pertenecen al área industrial son un grupo de interés, en este caso primario o prioritario, porque la modificación que yo voy a introducir afecta directamente su gestión y su actividad cotidiana. Ahora bien, dentro de ellos yo voy a tener los colaboradores que están dentro del área de industrialización y sus líderes, ¿sí? Y estos líderes van a ser quienes en definitiva van a tener que dar respuesta y van a ser consultados por estos colaboradores al momento, digamos, de generarse dudas o de realizarse la implementación. Por tanto, si yo estoy haciendo este tipo de modificaciones, tengo que determinar los grupos de interés, es decir, voy a tener los colaboradores afectados de manera directa y a su vez los líderes de esas áreas que están afectadas de manera directa. Entonces, el orden de prelación, voy a comenzar con los líderes porque son quienes van a tener que estar mucho más formados en estas nuevas modificaciones, porque son los que van a tener que dar respuesta y van a colaborar en los procedimientos de formación en cascada. Si, por ejemplo, esta modificación en los procedimientos no excede al área de industrialización, los colaboradores de los departamentos, por ejemplo, de recursos humanos o de finanzas, ¿sí?, o de administración o atención al cliente, si bien es cierto van a ser un grupo de interés en esta situación, van a ser secundarios. Entonces yo los puedo notificar, digamos, como se notifican cualquiera de los avances que yo estoy desarrollando, ¿sí? Y con eso va a ser suficiente, en tanto que los directamente afectados sí van a tener que entrar en un tratamiento especial. Bien, bueno, lo que vamos a ver ahora, que yo les voy a dejar acá en la presentación, es, por ejemplo, un mapa de grupos de interés en condiciones normales, por supuesto, de un ingenio papelero que es de Jujuy. Esto es una empresa, digamos, multinacional, digamos, que existe, que está operando actualmente en varios lugares, tiene varias plantas, pero lo que me parece interesante es cómo ellos, por ejemplo, han dividido sus grupos de interés, ¿sí? Y ustedes lo que van a poder ver es cómo dentro de cada grupo de interés, ¿sí?, ellos ya tienen determinadas ciertas herramientas y acciones de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a lo que son los empleados o colaboradores, tienen la encuesta de clima laboral, charlas con el gerente general, desayuno con el gerente, programa de inducción para el conocimiento de la compañía, visitas a la fábrica, revista interna de contacto. Bueno, están, digamos, listados todas las categorías. Lo mismo pasa con los proveedores, con el gobierno, con los clientes y con los accionistas, ¿sí? Entonces acá lo que pueden ver es cómo se organizan, digamos, los distintos grupos de interés y cómo se va a ir trabajando, digamos, cada uno de ellos con distintas acciones de comunicación. Estos son, insisto, en situaciones normales, en situaciones, digamos, donde nuestras operaciones están dentro de digamos, de un clima de normalidad. Cuando yo tengo que comunicar cosas particulares o tengo situaciones particulares, estos mapas, digamos, se reprograman en función del interés, ¿sí? Como hemos visto, son dinámicos, por tanto están relacionados los grupos de interés y la forma en que yo me voy a comunicar a la situación en particular. Y acá, en esto hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si yo no logro determinar ni el interés, digamos, no logro determinar el interés de cada grupo, probablemente cometa errores al momento de comunicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo omitir un grupo de interés que está afectado de manera directa, o puedo, por ejemplo, como mencionaba en el video anterior, invertir el orden de prelación, por lo cual me va a generar no solo un problema operativo, sino también un problema en cuanto a la reacción que yo voy a provocar de ese grupo de interés.
one step back.